Imagina un mundo donde la ingeniería y el arte se unían para crear lo imposible, donde gigantes de piedra se alzaban hacia los dioses, jardines flotaban en el aire, y una estatua de oro custodiaba los mares. Estas eran las 7 maravillas del mundo antiguo, obras maestras que desafiaron el tiempo, aunque solo una sobrevive hoy. ¿Cómo se construyeron? ¿Qué secretos escondían? ¿Y por qué desaparecieron? Acompáñame en un viaje por la historia, la mitología y la tecnología de la antigüedad para descubrir los 7 monumentos que dejaron al mundo sin aliento. La Gran Pirámide de Giza. Imagínate estar frente a una estructura tan imponente que ha desafiado el paso del tiempo durante más de 4.500 años. Esta maravilla arquitectónica no solo es la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo, sino que también es la única que aún permanece en pie, prácticamente intacta. Construida entre los años 2580 y 2560 a.C., la Gran Pirámide fue el proyecto más ambicioso del faraón Keops, quien la ordenó construir como su tumba eterna. ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograron construir algo tan perfecto hace más de 4 milenios? Es realmente asombroso pensar que, sin la tecnología moderna, los antiguos egipcios fueron capaces de crear una estructura tan precisa y duradera. Con sus impresionantes dimensiones originales de 146.5 metros de altura y una base cuadrada de 230 metros por lado, la Gran Pirámide dominaba el horizonte de Giza como ninguna otra construcción lo había hecho antes. Aunque hoy en día mide 138.8 metros debido a la erosión, sigue siendo una vista que quita el aliento. Lo más fascinante es la precisión matemática con la que fue construida. Los antiguos egipcios alinearon la pirámide casi perfectamente con los puntos cardinales, con un error de menos de 1 grado. ¿No es increíble? Cada bloque de piedra caliza fue cortado con tal exactitud que apenas podemos introducir una tarjeta de crédito entre ellos. Pero hay más. La pirámide no es solo un montón de piedras apiladas. Su interior es un laberinto de pasadizos, cámaras y galerías, cada uno con su propio propósito y significado. La Cámara del Rey, situada en el corazón de la pirámide, es una obra maestra de ingeniería antigua, con un sistema de ventilación que ha funcionado durante milenios. ¿Sabías que se necesitaron aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra para construirla? Cada bloque pesa en promedio 2.5 toneladas y algunos llegan a pesar hasta 80 toneladas. La logística necesaria para transportar y colocar estas piedras con tal precisión sigue siendo objeto de debate entre los expertos. La construcción de la Gran Pirámide no solo fue un logro arquitectónico, sino también un proyecto que unió a todo un imperio. Se estima que más de 100.000 trabajadores participaron en su construcción durante aproximadamente 20 años. Contrario a la creencia popular, investigaciones recientes sugieren que estos no eran esclavos, sino trabajadores calificados que recibían alimento, vivienda y atención médica. La pirámide formaba parte de un complejo funerario más grande que incluía templos, otras estructuras más pequeñas y un puerto que la conectaba con el río Nilo. Todo estaba diseñado para asegurar la vida eterna del faraón en el más allá, según las creencias egipcias. Lo que hace única a la Gran Pirámide es que es la más grande y mejor conservada de las 3 pirámides de Giza. Sus hermanas menores, construidas para los faraones Kefren y Miserino, aunque impresionantes, no alcanzan su magnificencia ni su perfección técnica. Pero quizás lo más sorprendente es que, después de miles de años de investigación, la Gran Pirámide sigue guardando secretos. Los científicos continúan descubriendo nuevas cámaras y pasajes utilizando tecnología moderna, como la muografía y los escáneres térmicos. La Gran Pirámide no es solo un monumento al poder de un faraón. Es un testimonio del ingenio humano, de nuestra capacidad para soñar en grande y realizar lo aparentemente imposible. Es una prueba de que, cuando nos unimos con un propósito común, podemos crear algo que perdure durante milenios. Cada año, millones de visitantes de todo el mundo viajan a Egipto para contemplar esta maravilla arquitectónica. Y aunque las teorías sobre su construcción son numerosas, una cosa es cierta:
La Gran Pirámide sigue siendo uno de los mayores logros de la humanidad, un símbolo eterno de nuestra búsqueda de la inmortalidad y nuestra capacidad para dejar una marca duradera en el mundo. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitarla, te aseguro que sentirás la misma admiración que han sentido millones de personas a lo largo de los siglos. Estar frente a ella es una experiencia que te hace reflexionar sobre la grandeza de las civilizaciones antiguas y el poder del ingenio humano. Y aquí concluye nuestro viaje por la historia de la Gran Pirámide de Giza, los jardines colgantes de Babilonia. Imaginen por un momento una estructura tan impresionante que desafió la gravedad, tan hermosa que se convirtió en leyenda, y tan misteriosa que hasta hoy nos hace preguntarnos: ¿realmente existió? Esta fascinante historia comienza en el siglo VI a.C., en la antigua Mesopotamia, actual Irak. El protagonista de nuestra historia es el poderoso rey Nabucodonosor II, quien, según las crónicas, mandó construir estos jardines por amor. Sí, has oído bien, por amor. La historia cuenta que su esposa Amitis, originaria de Media, una región montañosa y verde, extrañaba profundamente los paisajes de su tierra natal. Babilonia era una ciudad situada en medio del desierto, donde el verde brillaba por su ausencia. Entonces, ¿qué hace un rey enamorado cuando su reina está nostálgica? Pues crear un oasis artificial que rivalizara con el mismísimo paraíso. Los antiguos escritos describen una estructura escalonada que se elevaba hasta 20 metros de altura, con terrazas superpuestas cubiertas de vegetación exuberante. Pero lo verdaderamente ingenioso era su sistema de irrigación. En una época sin bombas eléctricas ni tecnología moderna, los ingenieros babilónicos habrían diseñado un complejo sistema hidráulico que elevaba el agua del río Éufrates hasta la última terraza. Imaginen jardines repletos de árboles, flores y plantas trepadoras cayendo en cascada por los muros, creando la ilusión de que la vegetación flotaba en el aire. De ahí viene el nombre de colgantes, aunque en realidad no colgaban literalmente, sino que crecían en terrazas escalonadas. Pero aquí viene la parte intrigante. A pesar de ser considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no existe evidencia arqueológica definitiva de su existencia. Los arqueólogos han excavado durante décadas en Babilonia sin encontrar restos concluyentes. Las únicas referencias que tenemos provienen de escritos griegos posteriores, ninguno de cuyos autores vio los jardines personalmente. Esto ha llevado a algunos investigadores a sugerir que quizás los jardines nunca existieron, o que podrían haber estado en otra ciudad. Otros proponen que las descripciones podrían ser una combinación de varios jardines reales que existieron en diferentes palacios mesopotámicos. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Las construcciones antiguas de Mesopotamia utilizaban principalmente adobe y madera, materiales que se degradan fácilmente con el tiempo. Además, las múltiples guerras y saqueos que ha sufrido la región a lo largo de los milenios podrían haber borrado cualquier rastro. Lo que sí sabemos con certeza es que los babilonios eran maestros en ingeniería hidráulica y arquitectura. Sus conocimientos en estas áreas habrían hecho posible la construcción de semejante maravilla. También sabemos que los jardines y parques eran símbolos importantes de poder y prestigio en las antiguas civilizaciones mesopotámicas. La historia de los jardines colgantes nos recuerda que el ingenio humano, impulsado por el amor y la determinación, puede crear maravillas que perduran en la memoria colectiva durante milenios. Nos muestra cómo las antiguas civilizaciones fueron capaces de realizar hazañas extraordinarias que aún hoy nos asombran. Ya sea que los jardines existieran exactamente como los describen las antiguas crónicas, o fueran una combinación de varios jardines reales, su legado perdura como testimonio del ingenio humano y como símbolo del poder del amor para inspirar grandes obras. ¿Tú qué piensas? ¿Existieron realmente los jardines colgantes? Déjame tu opinión en los comentarios. El templo de Artemisa, en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imaginen por un momento estar de pie frente a una estructura tan imponente
que incluso los dioses quedarían asombrados. Este no era un templo cualquiera. Estamos hablando de una obra maestra arquitectónica que dominaba el horizonte de la antigua Éfeso, en lo que hoy conocemos como Turquía. Dedicado a Artemisa, la poderosa diosa de la caza y la luna, este templo era mucho más que un simple lugar de culto. Era un símbolo de poder, riqueza y devoción que atraía a peregrinos de todos los rincones del mundo conocido. Pero aquí viene lo interesante. El templo que conocemos no fue el primero de su tipo, para nada. La historia del templo de Artemisa es como una fénix que renace de sus cenizas una y otra vez. El primer templo fue construido alrededor del siglo VI a.C., pero el destino tenía otros planes. En el año 356 a.C., un hombre llamado Heróstrato, en su búsqueda de fama eterna, decidió incendiar el templo. ¿Y saben qué? Lo logró, pero no de la manera que esperaba. Su nombre pasó a la historia. Sí, pero como ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero los habitantes de Éfeso no se dieron por vencidos. Como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma, y vaya que vino algo mejor. El nuevo templo que construyeron era aún más espectacular que el anterior. Imaginen 127 columnas de mármol, cada una de 18 metros de altura, decoradas con relieves exquisitos y bañadas en oro y plata. Las dimensiones eran simplemente alucinantes, 115 metros de largo por 46 metros de ancho. Para que se den una idea, era más grande que un campo de fútbol. Los arquitectos antiguos realmente se lucieron con este proyecto. El templo no solo era un lugar de adoración, era el banco central de Asia Menor. La gente guardaba sus riquezas allí, convirtiendo el templo en una especie de caja fuerte divina. ¿Se imaginan tener sus ahorros protegidos por una diosa? Pero la historia del templo no termina ahí. A lo largo de los siglos, sufrió varios incendios y reconstrucciones. Era como si el destino estuviera poniendo a prueba la determinación de los efesios, y ellos respondían cada vez con más grandeza y esplendor. Sin embargo, todo llegó a su fin en el año 262 de Montecristo, cuando los godos, en una de sus invasiones, arrasaron con el templo. Esta vez, no hubo reconstrucción. El magnífico templo de Artemisa, que había sido el orgullo de Éfeso durante siglos, quedó reducido a ruinas. Hoy en día, si visitan el sitio, encontrarán principalmente los cimientos y algunas columnas solitarias que nos recuerdan la grandeza que alguna vez fue. Pero no se desanimen porque estas ruinas tienen historias increíbles que contar. Cada piedra, cada fragmento de mármol, es testigo de una época en la que los humanos se atrevieron a construir moradas dignas de los dioses. Lo fascinante es que, a pesar de su destrucción, el templo de Artemisa sigue cautivando nuestra imaginación. Los arqueólogos continúan descubriendo nuevos detalles sobre su construcción y su importancia histórica. Es como si el templo siguiera revelándonos sus secretos, incluso después de miles de años. Esta maravilla antigua nos enseña valiosas lecciones sobre la perseverancia, la creatividad humana y cómo, a pesar de las adversidades, somos capaces de crear obras extraordinarias que trascienden el tiempo. La magnífica estatua de Zeus en Olimpia. Imaginen estar de pie frente a una estatua tan colosal que casi tocaba el techo del templo que la albergaba. Así era la increíble obra maestra creada por Fidias en el año 432 a.C. Este genio de la escultura nos regaló una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que desafortunadamente ya no existe, pero cuya historia nos sigue cautivando hasta hoy. ¿Se imaginan una estatua hecha de oro y marfil? Así es. No escucharon mal. Zeus estaba sentado majestuosamente en su trono, sosteniendo en su mano derecha una pequeña estatua de Nike, la diosa de la victoria, mientras que en su mano izquierda portaba un cetro con un águila, su animal sagrado. Su cuerpo estaba cubierto por un manto de oro, y su piel estaba magistralmente tallada en marfil. La estatua medía aproximadamente 13 metros de altura, y cuando los visitantes entraban al templo, quedaban completamente sobrecogidos por su presencia.
El propio templo tuvo que ser diseñado específicamente para albergar esta obra monumental. ¿Se imaginan el impacto que causaba en los peregrinos que viajaban desde todos los rincones del mundo griego para contemplarla? Pero la historia de esta maravilla no solo trata de su grandeza, sino también de la increíble habilidad de Fidias. El escultor estableció su taller justo al lado del templo, y cada pieza fue meticulosamente trabajada antes de ser ensamblada. Los antiguos escritos nos cuentan que incluso los dioses quedaron impresionados con su creación. Se dice que cuando Fidias terminó la estatua, le pidió a Zeus una señal de aprobación, y un rayo cayó en el templo, confirmando que el dios estaba complacido con su representación. La estatua no solo era un objeto de culto religioso, sino también un símbolo de unidad para los antiguos griegos. Durante los Juegos Olímpicos, que se celebraban cada 4 años en Olimpia, atletas y espectadores de todas las ciudades-estado griegas se reunían bajo la mirada del imponente Zeus. Lamentablemente, como muchas maravillas de la antigüedad, la estatua de Zeus no sobrevivió al paso del tiempo. Los historiadores creen que fue destruida en un incendio o un terremoto después del siglo V después de Cristo. Algunos relatos sugieren que fue trasladada a Constantinopla, donde finalmente se perdió en un incendio en el año 475 d.C., pero no podemos estar completamente seguros de su destino final. Lo que sí sabemos es que su influencia en el arte y la cultura ha perdurado durante milenios. Las descripciones antiguas y las representaciones en monedas nos han permitido recrear su apariencia, y su grandeza sigue inspirando a artistas y arquitectos hasta nuestros días. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sería estar frente a esta maravilla? Aunque ya no podemos verla en persona, su legado nos recuerda el increíble poder del arte para unir a las personas y crear algo verdaderamente trascendental. La historia de la estatua de Zeus nos enseña que, aunque las obras físicas pueden desaparecer, el impacto que dejan en la cultura y en la memoria colectiva puede durar para siempre. Es un testimonio del ingenio humano y de nuestra capacidad para crear belleza que trasciende el tiempo. El mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Sabías que la palabra mausoleo que usamos hoy en día tiene su origen en esta impresionante construcción? Todo comenzó con una historia de amor y poder en la antigua Turquía, específicamente en la ciudad de Halicarnaso, actual Bodrum. Imagínate retroceder hasta el año 353 a.C. El poderoso rey Mausolo acababa de fallecer, dejando a su esposa y hermana Artemisia II sumida en una profunda tristeza. Pero Artemisia no era una mujer cualquiera. Decidida a honrar la memoria de su amado esposo, concibió un proyecto tan ambicioso que terminaría convirtiéndose en referente arquitectónico durante siglos. El mausoleo era una estructura imponente que se elevaba hacia el cielo a una altura de 45 metros. Piensa en un edificio actual de 15 pisos. Su diseño combinaba elementos de 3 culturas: la majestuosidad persa, la belleza griega y la solidez de la arquitectura egipcia. Los arquitectos Sátiro y Pitio fueron los genios detrás de esta obra maestra. La estructura se dividía en 4 partes principales: una base rectangular maciza, una columnata jónica espectacular, una pirámide escalonada y, coronando todo el conjunto, una cuadriga de mármol con las estatuas de Mausolo y Artemisia. Los mejores escultores de la época trabajaron en su decoración: Leócares, Briaxis, Escopas y Timoteo. Cada uno se encargó de un lado del monumento, compitiendo entre sí para crear los relieves más impresionantes. Lo más curioso es que Artemisia no llegó a ver terminada esta maravilla. Falleció 2 años después que su esposo, consumida por el dolor. Sin embargo, los arquitectos y artistas decidieron completar el proyecto en su honor, creando así un monumento que perduró intacto durante casi 19 siglos. El mausoleo resistió invasiones persas, ataques de Alejandro Magno y el paso del tiempo. Fue tan impresionante que los viajeros de la antigüedad lo describían como una obra que quitaba el aliento. Plinio el Viejo
lo incluyó en su lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con las pirámides de Giza y el templo de Artemisa en Éfeso. Pero ni siquiera esta maravilla pudo contra las fuerzas de la naturaleza. Entre los siglos XII y XV, una serie de devastadores terremotos sacudieron la región de Anatolia. El mausoleo comenzó a deteriorarse gradualmente hasta que finalmente colapsó. Los caballeros de San Juan, que ocupaban la región en el siglo XV, utilizaron muchas de sus piedras para fortalecer el castillo de San Pedro, que aún hoy podemos visitar en Bodrum. ¿Y qué queda hoy del magnífico mausoleo? Aunque la estructura original se perdió, su legado pervive. Los arqueólogos han recuperado fragmentos de esculturas y relieves que nos permiten imaginar su antigua gloria. Algunos de estos tesoros se exhiben en el Museo Británico de Londres, mientras que el sitio original en Bodrum se ha convertido en un área arqueológica que atrae a visitantes de todo el mundo. El mausoleo de Halicarnaso nos dejó mucho más que una palabra en el diccionario. Nos legó un testimonio del amor eterno, del poder del arte y de cómo la arquitectura puede trascender siglos y culturas. Su influencia se puede ver en innumerables monumentos funerarios posteriores, desde el Taj Mahal hasta los mausoleos modernos. Esta maravilla antigua nos recuerda que, a veces, las mayores obras de la humanidad nacen del amor y del deseo de preservar la memoria de aquellos que ya no están con nosotros. El mausoleo de Halicarnaso no solo fue una tumba, fue un símbolo de amor, poder y la búsqueda humana de la inmortalidad a través del arte. Si te ha gustado esta historia sobre una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más contenido sobre historia y arquitectura antigua. El Coloso de Rodas. Hoy les traigo una historia fascinante que nos transportará más de 2000 años atrás, a una de las maravillas más impresionantes que el mundo antiguo haya conocido: el Coloso de Rodas. Imaginen por un momento estar navegando hacia el puerto de Rodas en el año 280 a.C. y 900. Al acercarse, una figura colosal se alza ante ustedes, una estatua de bronce de más de 30 metros de altura, brillando majestuosamente bajo el sol Mediterráneo. Esta era la estatua del dios Helios, el Coloso de Rodas, tan imponente que los barcos pasaban entre sus piernas, aunque esto último es solo una leyenda romántica que se popularizó siglos después. Pero, ¿cómo llegó esta maravilla a existir? Todo comenzó con una historia de resistencia y victoria. En el año 305 a.C., Demetrio Poliorcetes, un ambicioso general macedonio, sitió la isla de Rodas con un ejército de 40.000 hombres. Los rodios, contra todo pronóstico, resistieron heroicamente durante un año entero. Cuando Demetrio finalmente se retiró, dejó tras de sí toda su maquinaria de asedio. Los ingeniosos rodios, en lugar de desperdiciar estos recursos, vendieron los equipos abandonados y utilizaron las ganancias para crear algo extraordinario. Decidieron construir una estatua monumental en honor a su dios patrono Helios como agradecimiento por su protección durante el asedio. El encargado de dar vida a esta obra maestra fue Cares de Lindos, un brillante escultor que dedicó 12 años de su vida a este proyecto. La construcción fue un desafío técnico sin precedentes. Primero se creó un enorme esqueleto de hierro, luego se cubrió con placas de bronce martilladas y pulidas hasta alcanzar un acabado que reflejaba la luz del sol como un espejo gigante. El coloso se convirtió rápidamente en un símbolo de orgullo y poder. Representaba no solo la devoción al dios Helios, sino también la libertad, la resistencia y el ingenio del pueblo rodío. Los visitantes llegaban de todas partes del mundo conocido para contemplar esta maravilla que parecía tocar el cielo. Pero la grandeza del coloso fue tristemente efímera. En el año 226 a.C., apenas 56 años después de su construcción, un devastador terremoto sacudió la isla. La estatua, que había resistido vientos y tormentas, no pudo mantenerse en pie. Se quebró por las rodillas y se desplomó, creando un estruendo que debió escucharse en toda la isla. Lo más fascinante es lo que sucedió después.
Los rodios, temerosos de ofender a Helios, consultaron al oráculo de Delfos sobre si debían reconstruir la estatua. La respuesta fue negativa, y así, los restos del coloso permanecieron en el suelo durante casi 900 años, continuando como una atracción turística incluso en su estado caído. Según los relatos históricos, cuando los árabes conquistaron Rodas en el año 654 d.C., los fragmentos fueron finalmente vendidos a un comerciante que necesitó 900 camellos para transportar todo el metal. ¿Se imaginan la cantidad de material que esto representa? Suficiente para llenar casi una caravana completa que se extendería por kilómetros. Hoy en día, no queda ningún rastro visible del coloso, pero su legado perdura. Ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y arquitectura a lo largo de los siglos. Incluso, la Estatua de la Libertad en Nueva York fue concebida como un nuevo coloso, un faro de esperanza y libertad para el mundo moderno. Lo que hace tan especial al Coloso de Rodas no es solo su tamaño impresionante o su belleza artística, sino lo que representaba: la capacidad humana para convertir la adversidad en triunfo, para crear belleza a partir de los despojos de la guerra, y para alcanzar lo aparentemente imposible con determinación y creatividad. Esta historia nos enseña que incluso las obras más grandiosas pueden ser efímeras, pero su impacto en la imaginación y la inspiración humana puede durar eternamente. El Coloso nos recuerda que cada generación tiene la capacidad de crear maravillas que asombren al mundo, aunque sea por un breve momento en la historia. El Faro de Alejandría. ¿Se imaginan una estructura tan impresionante que podía verse desde kilómetros de distancia en el mar? Les voy a contar la fascinante historia del Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el siglo III a.C., en la pequeña isla de Faros, frente a las costas de Egipto, se alzó una obra arquitectónica que cambiaría para siempre la navegación marítima. El Faro de Alejandría no era simplemente una torre, era un coloso de piedra que se elevaba majestuosamente entre 100 y 130 metros sobre el nivel del mar. ¿Se pueden imaginar construir algo así hace más de 2000 años? Para ponerlo en perspectiva, sería como un edificio moderno de unos 40 pisos. Y todo esto sin grúas ni tecnología moderna. Los antiguos egipcios y griegos realmente sabían lo que hacían. Pero lo más increíble no era solo su altura. El Faro de Alejandría era una obra maestra de la ingeniería antigua. En su parte más alta, un sistema ingenioso de espejos y un fuego perpetuo creaban un haz de luz tan potente que los marineros podían verlo desde distancias increíbles. Era como un gigantesco reflector natural que guiaba a los barcos hacia el puerto seguro de Alejandría. Pensemos por un momento en esos navegantes de la antigüedad. Imaginen estar en medio del mar Mediterráneo, rodeados de oscuridad, y de repente ver ese destello brillante en el horizonte. El faro era más que una estructura. Era una señal de esperanza, un guardián silencioso que decía: «Por aquí, están cerca de casa». La construcción del faro fue ordenada por Ptolomeo I, pero fue su hijo, Ptolomeo II, quien lo vio completado. Se dice que su construcción costó alrededor de 800 talentos, una suma astronómica para la época. Pero valió cada moneda. Durante siglos, el faro no solo fue una ayuda para la navegación, sino también un símbolo del poder y la grandeza de Alejandría. ¿Y saben qué? El Faro de Alejandría fue tan revolucionario que dio su nombre a todos los faros del mundo. Sí, la palabra faro en muchos idiomas deriva directamente de la isla de Faros, donde se construyó esta maravilla. Pero como toda gran historia, esta también tiene su lado triste. Entre los siglos XII y XIV, una serie de devastadores terremotos sacudieron la región. Poco a poco, esta maravilla del mundo antiguo fue cediendo ante las fuerzas de la naturaleza. Primero cayeron algunas piedras, luego secciones enteras, hasta que finalmente el mar reclamó lo que quedaba del gran faro. Hoy en día, arqueólogos submarinos han encontrado algunos de sus restos en el fondo del puerto de Alejandría.
Enormes bloques de piedra, estatuas y columnas nos recuerdan la grandeza de lo que una vez fue. Es fascinante pensar que bajo esas aguas descansa una de las estructuras más impresionantes jamás construidas por el ser humano. El Faro de Alejandría nos enseña mucho sobre la ingeniosidad humana y nuestra capacidad para superar desafíos aparentemente imposibles. Nos recuerda que, hace más de 2 milenios, nuestros antepasados ya soñaban en grande y convertían esos sueños en realidad. Esta maravilla antigua sigue inspirando a arquitectos e ingenieros modernos. Su diseño ha influido en la construcción de faros durante siglos, y su legado perdura en cada torre que guía a los navegantes hacia un puerto seguro. ¿No les parece increíble cómo algo construido hace tanto tiempo sigue cautivando nuestra imaginación? El Faro de Alejandría nos demuestra que cuando los seres humanos nos proponemos algo, podemos crear maravillas que trascienden el tiempo. Si les ha gustado esta historia sobre una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Compartiremos más historias fascinantes sobre las grandes construcciones de la antigüedad que han dejado su huella en la historia. Nos vemos en el próximo video. ¿Qué otras maravillas del mundo antiguo les gustaría conocer? Déjenlo en los comentarios. Hasta la próxima.